En esta celebración rezaremos por el eterno descanso de Alicia Di Tomaso, Rafael Baigorria, Jorge Coronel, Olga Ceballos, Blanca Vázquez, por la salud de Hugo Carpio, Valentina, Vilma, Marta, Néstor Robles, y por las intenciones y necesidades de todas las personas que acompañan esta Eucaristía desde sus hogares. En la liturgia de hoy, Jesús nos enseña la infinita bondad del Padre, que cuida en primer lugar de los últimos, para que todos se sientan hijos de Él. En este mes dedicado a la palabra y a San Jerónimo, hagamos de esta celebración un canto de alabanza al Señor, que obra grandes cosas. Comenzamos la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Presentamos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad a Dios nuestro Señor. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria
que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos volver con confianza a los caminos del Señor, porque su generosidad siempre nos espera. Lectura del libro de Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor está cerca de aquellos que le invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que le invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que le invocan. Ser seguidores del Evangelio nos hace aceptar a Jesús como la verdadera vida que nos lleva por el camino hacia Dios. Hermanos, hoy completamente seguro de que hora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a ustedes, para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien entrega su vida a Dios y confía en Él, gozará siempre de su presencia en el reino. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros, págales el jornal, comenzando por los últimos, terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, uno puede mirar o leer o escuchar o reflexionar de 2 maneras el Evangelio de hoy. Uno, si lo lee literalmente, y entonces piensa un contrato bilateral entre el viñador y los jornaleros. Si uno deja esa mirada solamente allí, comprende que puede ser una injusticia. Porque unos han trabajado soportando el calor de toda la jornada y de pronto reciben la misma paga que aquel que llegó al atardecer. A todas luces y por sentido común, olfatearemos de por medio una injusticia. Pero nosotros sabemos que el Señor ha enseñado a través de parábolas, es decir, trayendo algún aspecto de la realidad de la gente que lo escuchaba,
para dar un mensaje que no se encerraba en lo literal, que había que interpretarlo. El Señor sabía que la tierra, el territorio en el que él vivía, era propicio a las viñas y por lo tanto las vendimias era fecunda. Pero ¿qué sucedía? Ayer como hoy sucedía que la viña era extensa, pero los propietarios de la viña eran pocos, por lo cual todo el resto quedaba en merced de ser contratado. En ese contexto, el Señor va presentando un mensaje profundo. Allí están los contratados. Y el dueño de la viña, el viñador, comienza a seleccionar para ver hasta cuántos iría a necesitar para aprovechar la jornada. Y a la mañana los capataces del viñador salieron a buscar. Muchos eran los sin empleo, los sin trabajo. Entonces llamó a algunos. Al mediodía vio que no era suficiente. Salió y llamó a otros. Y así lo hizo al comenzar la tarde. Y al atardecer, el viñador se dio cuenta que todavía faltaban manos para trabajar en su viña. Y así salieron los capataces para contratar a los últimos. ¿Cómo están aquí?, le dijo el viñador. ¿Cómo han pasado toda la jornada sin trabajar? Y los últimos respondieron con la verdad: nadie nos ha contratado. Al terminar el trabajo, lo que escuchamos en el Evangelio, entonces comenzaron a recibir la paga, comenzando por los últimos, terminando por los primeros, y a todos un denario, que es lo que había contratado el Señor. Un denario, una paga que era la convenida y que era la suficiente para obrar con justicia. Queridos hermanos, hay otra mirada con la cual puede leerse el Evangelio de hoy, y es la que quiere el Señor, la mirada que entabla diálogo con Dios, diálogo con el Señor, y entonces allí va a comprenderse la justicia del Evangelio de hoy. Vuelvo a repetir, es una parábola, y una parábola que quiere presentarnos el reino de Dios. Y entonces, en primer lugar, el reino de Dios es sin escalafón, sin derecho de antigüedad, ni tampoco de pagar el piso, como se suele decir. Es un trabajo que se ofrece a todos, algunos desde la niñez, que se mantienen fieles hasta la ancianidad, y otros a tal momento de su vida, o incluso en el ocaso de su vida. En el reino de Dios no existe el escalafón. Queridos hermanos, si así lo vemos claro y justo, que la cuestión no es cuándo se comienza a trabajar por el reino, sino la generosidad con la que se hace, teniendo en cuenta de que a veces no hay posibilidad de ser contratado, y por eso la ocasión viene a los 40 años o a los 60 años, o vaya a saber a qué edad. Queridos hermanos,
Lamentablemente, en la iglesia suele pasar que sí hay escalafón. Y la iglesia, si bien no es el reino de Dios, se supone que es parte en esta tierra de camino directo hacia el reino. Y por eso creo que en la iglesia nadie tendría que pagar el derecho de piso. Creo que así dice el refrán. Porque en la iglesia no tendría que ocurrir el escalafón. Los más antiguos de la iglesia no tienen más derecho que los más nuevos dentro de la iglesia. Y por parte de los más antiguos, y en eso me incluyo yo, que desde mi niñez, desde mi más temprana niñez, he respondido a la fe desde la Iglesia Católica. Por eso no es un sermón para los otros, sino para todos nosotros. En la iglesia, los que estamos de la primera hora, no tenemos que sentir envidia de aquellos que vienen en el ocaso. Al contrario, en lugar de disgustarnos, tenemos que alegrarnos. ¡Qué alegría! Cuando de pronto una persona que no participó nunca de la comunidad comienza a participar. Pero seamos realistas, queridos hermanos. Muchas veces las personas que recién comienzan a trabajar en la iglesia y son nuevos, entre comillas, no son bienvenidos y no son bien tratados por nosotros, los antiguos. Muchas veces ponemos incluso palos a la rueda. Creo que así se dice también en ese refrán. Y no debe ser así. Al contrario, qué alegría sentir que un hermano se ha sumado en la fe a trabajar por el reino. Entonces sería mucho más difícil para aquel que nunca participó sentirse contenido porque se siente recibido. Este pasaje bíblico siempre me pareció hacer esta relación. Si en el reino de Dios, como dice la parábola, no existe el escalafón, en la iglesia tampoco tiene que ser. Tampoco debe ser. No puede haber más privilegio en los que trabajamos desde siempre a aquellos que se suman posiblemente a la última hora. Y también otro detalle del Evangelio de hoy es que no es un contrato bilateral, como hemos dicho al comienzo. No se trata de un contrato entre dos partes. Nunca caigamos en eso, porque si caemos en eso, van a aparecer los cálculos que aparecen en la parábola de hoy. No es un contrato entre dos partes. ¿Y qué es entonces? Es la generosidad de un Dios amoroso que nos da la oportunidad de trabajar en su reino. Y el que trabaja no lo hace por mérito personal, sino por gracia de Dios, porque Dios se lo permite. Y por eso, quienes trabajamos por el reino, tenemos que vivir como agradecidos. ¿Y dónde estará la recompensa? En el gozo y en la satisfacción de sentirse agradecido por años. Ahí está la recompensa. No en el denario, sino en haber pasado la vida disfrutando la presencia de Dios. Y eso, esa actitud y ese pensamiento, ¿qué generará en nosotros? La alegría de que otro hermano viva lo que uno vive. Ese caminar junto a Dios.
Por eso, en lugar de sentirnos irritados, tenemos que sentirnos contentos. Y vuelvo a insistir, los cálculos hacen mal en trabajos del reino de Dios. Aquí hay dos maneras de calcular que son opuestas y las dos, al ser cálculo, están equivocadas. La primera, la que aparece de repente como muy clara en la parábola. ¿Cuánto trabajo, cuánto cobraré? El cálculo. ¿Cómo? ¿Por qué le pagas a estos últimos que trabajaron 1 hora, igual que yo, que trabajé todo el día? ¿Es cálculo o no? Es cálculo. Y en este trabajo por el reino de Dios no hay que calcular. La especulación no sirve. Eso es un extremo de vivir la fe desde los cálculos. El otro extremo es al revés. Aquel que calcula y bueno, ya va a llegar el día en que me voy a convertir, en que voy a ir a la iglesia, cuando ya sea viejito. Es otro cálculo también. Ni un cálculo ni el otro cálculo. El tema está en responder a Dios cuando Dios nos llama. Así de gratuito, así de simple. Cuando el Señor me llame a trabajar a su reino, responderle con la misma generosidad del que llama. No importa cuándo, importa cómo, que sea con desinterés, que sea con generosidad. Y por último, ya lo último, que a lo mejor no tiene que ver con el evangelio de hoy, pero sí con una frase que me llama la atención. Cuando el Señor le dice a los últimos, ¿cómo? ¿Por qué están todo el día aquí? ¿Por qué no vinieron a trabajar? Y entonces le contestan, nadie nos ha contratado. El Señor los llama también. Nadie los ha contratado. Hermanos, no son vagos, no son perezosos, no son gente que huye al trabajo la que está desempleada. No lo pensemos tan egoístamente y tan rápido así. Si usted y yo tenemos un trabajo, una jubilación o algo que nos sostiene, no nos debe convertir en indolente de aquellos que no han tenido la oportunidad y posibilidad como nosotros. La gente que está desempleada no es porque sea vaga, no es porque sea perezosa, es porque nadie los ha contratado. Y en una Argentina como la que vivimos, en una época como esta, de una cuarentena que va generando tanta preocupación, nosotros debemos comprender al que va siendo desempleado, que lo es por falta de oportunidad y por falta de posibilidades. Ahí en España creo que le llaman parado. Bueno, esos parados, es claro que están así porque no han sido llamados. Y este evangelio entonces, ahí sí le encuentro una alusión directa que nos vuelva sensibles y comprensibles ante aquellos que nadie los ha contratado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ponemos en común nuestras intenciones. Respondemos, Señor, que sigamos tus caminos, Señor, que sigamos tus caminos, para que seamos una iglesia que sepa mirar a los hermanos sin excluir a nadie y discierna la voluntad de Dios. Oremos, Señor, que sigamos tus caminos, para que los gobernantes empiecen a ver con seriedad las dificultades que afronta el pueblo, siendo equitativos en la distribución de los bienes y respetando los derechos. Oremos, Señor, que sigamos tus caminos, para que el Espíritu Santo obre en esta comunidad que está pronta a festejar sus fiestas patronales y deje ver sus frutos. Oremos, Señor, que sigamos tus caminos, para que en este tiempo de incertidumbre podamos fortalecer nuestro espíritu y corazón para estar atentos a los signos de los tiempos. Oremos, Señor, que sigamos tus caminos. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino, entregamos nuestra vida comprometida con el reino. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó en buena lid, y la tierra vio crecer las espigas y la vid. El trigo se murió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. La jugada pisó el hombre del lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu pueblo se ofrece en el altar. Conviértelos, oh Dios, en frutos de tu amor, de tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En este mes de nuestras fiestas
patronales de San Jerónimo, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección. A Alicia, a las intenciones nombradas al comienzo de esta celebración, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos, llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Jerónimo y todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos la oración de Jesús.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Jesús nos da el pan que alimenta nuestra vida y con él la gracia que necesitamos para seguir su camino. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. La luz del
para la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a vos. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de la bendición, les recuerdo que mañana, lunes 21 de septiembre, comienza la novena en honor a San Jerónimo. Cada día la misa será transmitida por este canal YouTube Parroquia San Jerónimo Alberdi a las 18 horas. Así, hasta el día 30 de septiembre, día de San Jerónimo, en que la misa será celebrada a las 11 de la mañana. Al mediodía va a haber, como hace 40 años venimos haciendo, un locro, sino que en esta oportunidad será pedido con tiempo y con anticipación y retirado en la casa parroquial. También va a haber un bingo organizado desde internet. Y a la tarde, a las 18 horas, vamos a sacar la imagen del santo patrono en una carroza a través de las calles de nuestro barrio. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la misa. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que nuestro amor a Dios nos lleve a ser fieles y testigos de su Evangelio, como lo fue San Jerónimo.